Dios les bendiga a cada uno. Yeah. ¿Listo? Okay. Bueno, Dios les bendiga a cada uno. Hoy vamos a estar hablando acerca de combatir la duda. No sé si está bien el título en inglés, porque estuve buscando y en inglés creo que hay 2 o 3 palabras para duda, o más o menos por ahí. Entonces me lo traducí de diferentes formas, escogí una. Y vamos a estar hablando acerca de ello, ¿sí? Cómo combatir la duda. Y es que creo que todos hemos pasado por una situación en la cual tendemos a dudar un poco acerca de ciertas cosas que están pasando a nuestro alrededor. A más de uno creo que le ha tocado ir a un doctor y el doctor da su respuesta a nosotros, nos dice qué es lo que él considera que tenemos y qué medicina debemos de tomar. Y muchas veces decimos, no creo, tal vez si tomara esta otra medicina me sentaría igual. Y tomamos esa otra medicina y luego llegamos donde el doctor y el doctor se da cuenta que vamos peor porque no nos tomamos la medicina que él nos quiso dar. Entonces creo que más de alguna vez tuvimos o hemos tenido cierta duda en diferentes cosas, ¿sí? A veces dudamos de lo que las personas dicen o dudamos de incluso nuestra fe. Quiero que lea conmigo el siguiente versículo, que es un versículo que habla acerca de lo que es la duda, y es Mateo capítulo 11, versículo 3. Este texto dice así: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Lo que me llamó la atención es que estas palabras las dice Juan el Bautista y es él preguntándole a Jesús. Cuando él mismo lo bautizó y dijo, este es el que ha de venir después de mí. Y me llamó mucho la atención cómo Juan el Bautista ahora está dudando incluso de sus propias palabras. Está teniendo muchas dudas acerca de lo que él mismo había dicho. Mientras él decía, este es el que ha de venir, a él tienen que seguir, a él tienen que escuchar. Por algo que pasó, por algo que él está viviendo, ahora él hace esta pregunta. Y dice, ¿eres tú o no eres tú? Ya no tengo que esperar o tengo que seguir esperando a otro. ¿Qué está pasando acá? Bueno, es que todos alguna vez hemos tenido momentos de duda, incluso Juan el Bautista. Juan el Bautista dudó. Y aquí es donde debemos de entender, primero, por qué tengo dudas para poder combatir las dudas que quiero combatir. Primero, ¿por qué tengo dudas? A veces lo que ocurre es que hay falsas expectativas. Estamos esperando cosas que el Señor nunca nos prometió, que el Señor nunca nos dijo que iban a pasar. Y a veces esas falsas expectativas nos hacen dudar de lo que el Señor podría hacer conmigo. Y para esto hay que entender un poquito la mente que tiene Juan el Bautista. Ante todo, él sigue siendo judío. Y como judío, está esperando que el Mesías venga como un rey, quizá en un caballo, o tal vez sobre un caballo, con una espada y venga a liberar al pueblo. O sea que tal vez no lo esperaba tan exageradamente, pero estaba esperando a un rey, a un juez, a alguien que viniera a liberar a aquel pueblo. Esto es lo que Juan el Bautista espera. Un libertador, alguien que cumpla con las expectativas de las profecías que ellos conocían. Y él se admira y hace estas preguntas después de ver cómo Jesús está perdonando pecados. Dice, ¿no venía a castigar a los pecadores? Y esta pregunta tiene mucho sentido
cuando yo tengo falsas expectativas. Dice este texto de Mateo capítulo 3, versículo 11, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. A veces creemos que lo que Juan el Bautista esperaba era lo que recibimos nosotros como obras del Espíritu Santo. Pero lo que Juan está teniendo en su mente es a un Elías haciendo descender fuego sobre los profetas de Baal y consumiéndolos en aquel momento. Cuando él habla de manifestación o de poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, está esperando aquel mar abriéndose en dos para sacar a los israelitas de Egipto. Eso es lo que Juan el Bautista tiene en mente. Un Espíritu de Dios que viene con todo el poder del mundo. Y lo que está viendo es a Jesús caminando por Israel, por Palestina, sanando enfermos, quitándole la lepra a los leprosos, dándole vista a los ciegos. Y se cuestiona y dice, ¿era esto lo que íbamos a esperar? ¿Era realmente esto? El mundo religioso a nosotros nos ha mentido muchas veces. Las personas están esperando ir a un estadio, ¿no?, y ver a un hombre sanar enfermos en aquel lugar. Pero Jesús no prometió eso. Jesús nunca dijo que iba a haber tanta sanidad acá en la tierra. Claro, Dios sana enfermos. Dios liberta a las personas. Pero eso no quiere decir que yo tengo que estar esperando que alguien venga y llene un campo de fútbol y haga oraciones y sane a 2,000 personas ese día para saber que Dios está obrando ahí. Porque no es lo que Dios ha prometido. Juan esperaba el fuego descendiendo del cielo. Todos creo que hemos conocido y hemos tenido interacción con esto que el mundo nos da, con esto que el mundo nos vende, o con este tipo de preguntas de si realmente Dios existe o si realmente tú eres un cristiano fiel. ¿Por qué estás viviendo esto? ¿Por qué está pasando esto en tu vida? ¿Por qué Dios no te sana a ti? Y a veces eso pasa porque las personas leen la sanidad de Jesús y leen como que Jesús hubiera sanado a todos los enfermos de Palestina, cuando el texto dice, sanó a muchos enfermos. Pero todos sabemos que no sanó a todos los de Palestina, porque el fin no era quitar enfermedades. El fin era proclamar el poder de Dios en aquel lugar. Y se estaba consiguiendo. Entonces, a veces la duda viene a nosotros por las falsas expectativas que nos hemos hecho sobre el Dios que el mundo nos está dando, sobre el Dios que el mundo vende, sobre el Dios que el mundo proclama. Esa es la expectativa que tenemos. Un Dios que da riqueza, un Dios que da muchas cosas a las personas que traen su vida a Él. Pero no esperamos que ciertas cosas se pierdan en nuestra vida espiritual. Cuando Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, vine a que la suegra se ponga contra la nuera, el hijo se ponga contra el padre. Y a veces las personas dicen, si yo sirvo a Dios, ¿por qué estoy perdiendo a mi familia? Bueno, porque está sirviendo a Dios. Lo que pasa es que el mundo nos ha hecho creer que si sirvo a Dios, todo va a ser color de rosa. Todo será lindo. No hay enfermedades, no hay dolor, no hay llanto, no hay sufrimiento. Pero todo eso Dios lo prometió cuando Cristo venga por segunda vez. Mientras Cristo no venga por segunda vez, yo sigo viviendo en esta tierra. Sigo afrontando todo lo que el mundo me da. Ahora, estas cosas a veces me hacen dudar espiritualmente. Y a esto
le podemos agregar otra cosa. Cuando yo tengo falsas expectativas y llegan momentos de temor, momentos de sufrimiento, momentos en los cuales comienzo a tener miedo de lo que está pasando a mi alrededor, entonces estas falsas expectativas me hacen darme cuenta que no está pasando aquello que yo quería que pasara. Juan el Bautista estaba, dice este versículo, Mateo capítulo 11, versículo 2, que es el versículo previo al versículo de la pregunta. Dice así: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. Es decir, Juan está en prisión, está esperando que le quiten la cabeza, que era el decreto que Herodes había dado. Y Juan el Bautista se está preguntando, ¿acaso no era este el Mesías que venía a liberarnos? ¿Por qué estoy yo en la cárcel? ¿Por qué me van a cortar la cabeza? Si se supone que Él ya está obrando allá en el mundo, ya está cumpliendo su misión, ¿por qué estoy en la prisión? Entonces, el momento de temor, momento de duda, se acumula. Y si mis expectativas no eran las que la palabra de Dios dicen sobre lo que Dios iba a hacer en mi vida, en mi corazón, sobre lo que Dios iba a hacer en el mundo, entonces cuando este momento de miedo llegue a mí, me voy a echar atrás, me voy a ir, voy a huir del camino de Dios. Y esto ha pasado tantas veces en tantos lugares distintos, donde las personas han estado esperando un Dios que trae libertad terrenal. Y cuando no la reciben, se alejan de Dios por completo. Se alejan de Dios. Les pongo un pequeño ejemplo. Visitamos a una iglesia, a un pastor en El Salvador, con el otro ministro de la iglesia donde yo estaba, y fuimos a hablar con él para conversar. La iglesia se llamaba Guerreros de Cristo. Y nos sentamos a platicar con él dentro de su iglesia, estaba solamente él y nosotros dos. Y él dice, la mitad de mi iglesia se ha ido a otra iglesia porque hay un pastor predicando que va a sacar a los hijos de todos esos padres de la cárcel cuando esté por oración. Y tienen que dar diezmo y tienen que dar grandes ofrendas. Y él les ha prometido que en un mes salen. Dice, esas falsas expectativas van a hacer que cuando el temor de que el hijo no salió de la cárcel se cumpla, todas estas personas no van a regresar a la antigua iglesia donde estaban. Sencillamente se van a apartar de Dios porque van a creer que Dios no les ha querido responder. Porque alguien les dijo que Dios iba a sacar a sus hijos. Como si Dios fuera, digámoslo así, un padre alcahueto, ¿no? Como decimos en El Salvador. Un padre que satisface todo lo que el hijo quiere. Dice, no, Dios no hace eso. Dios nos ama, Dios nos quiere. Pero esas falsas expectativas dañan a las personas espiritualmente. Y en los momentos de temor actuamos como está actuando Juan el Bautista. Tengo miedo. ¿Será que si era este el camino de Dios que tenía que escoger? Y allí es cuando tengo que comenzar a estudiar qué expectativa tenía yo de Dios. Cuando nosotros hablábamos con Él, me daba tristeza. Porque es duro ver cómo alguien engaña a casi 100 personas, prometiéndoles libertad para sus hijos, de los cuales cerca de quizás la mitad eran pandilleros que habían cometido asesinato. Y uno dice, esas son falsas expectativas que están dando. Pero el mundo ha creído en esas palabras y en ese Dios
pero no quieren leer las Escrituras y conocer al verdadero Señor, al que está ahí. Y eso nos hace entonces tener dudas. Lo segundo, combatiendo las dudas. ¿Cómo voy a combatir las dudas? Bueno, si ya sé que estoy teniendo dudas porque tengo falsas expectativas y porque hay momentos de dificultad que se unen a esas falsas expectativas y me hacen huir del Señor, ahora tengo que ponerme a pelear contra esas dudas. Es sorprendente ver cómo hay personas que dudan de todo lo que Dios hace, menos de la duda que ellos tienen. ¿Sí? Hay personas que comienzan a dudar de Dios y actúan como Israel en el desierto, en Éxodo 17:7, donde Israel dice, ¿está Jehová con nosotros? ¿Realmente está Jehová con nosotros? Y es sorprendente cómo estas palabras a veces salen de la boca de las personas y no dudan de esa pregunta, no dudan de esa situación, no dudan de su duda, pero sí dudan de lo que Dios ha hecho. Israel pregunta, ¿está Dios con nosotros? Y yo no sé qué pasaba por la mente del pueblo de Israel, pero Dios les había dado maná, Dios les había dado codornices, Dios había abierto el mar en dos, Dios había traído 10 plagas sobre Egipto, de las cuales ninguna los tocó a ellos. Dios los sacó y los encaminó por el desierto y les dio agua dulce, transformando el agua de Mará en agua dulce. Y el pueblo todavía pregunta, ¿está Jehová con nosotros? Y es sorprendente cómo no pudieron dudar de esa duda que tenían. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo de reconocer al Mesías que Cristo era, al Mesías que Jesús era. El mundo judío vivía esperando a un guerrero combatiente con espada que matara a todos los romanos y liberara al pueblo judío. Y dice Jesús las siguientes palabras, Mateo 11:4, versículo después de la pregunta. Dice así, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Y después de este versículo, en el versículo 5 en adelante, dice, díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados. Y es proclamado las buenas noticias a los pobres. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Juan, se está cumpliendo, pero tú no quieres verlo. Se está proclamando, pero tú no quieres verlo. Dios está liberando a las personas, pero no quieres verlo, porque estabas esperando otra cosa. Lo que tenemos que hacer para combatir nuestras dudas es en primer lugar, reconocer cómo era realmente el Mesías que había de venir. Y por ende, el Mesías que vino a esta tierra, ¿cómo era realmente? ¿Esperábamos a alguien diferente o esperábamos a quien había de venir? ¿Sabe que hay un montón de personas que han estado dudando de Dios? Hay teólogos, hay maestros de escritura, maestros de Biblia, que han planteado tantas cosas para descartar los milagros que Cristo hizo. Desde un famoso teólogo del siglo pasado, que era de apellido Bullman, que empezó a decir, hay que buscar al Jesús humano, al Jesús hombre, al Jesús que realmente existió, no al Jesús divino que hacía milagros. Y comenzó a buscar y a buscar y a buscar, y para poder buscar lo que hizo fue mutilar un montón de textos del Evangelio y quitar cada milagro que se decía de Jesús del Evangelio. Y es sorprendente cómo muchas personas llegan a ese tipo de conclusión. Es que Jesús no hizo nada de eso. Y lo más gracioso es cuando eso pasa en personas que a día de hoy han sido sanadas, que a día de hoy están de pie después de que el mundo
El mundo los desechó. Y hoy en día están de pie porque Dios los tiene ahí. Y aún así dicen, Jesús nunca hizo milagros. Dios no hace nada. Dios nunca ha sanado a nadie en ninguna parte de la historia. Y uno dice, ¿en serio? ¿Te perdiste mucho, mucho de lo que Dios ha hecho? Te lo has perdido. Y el mundo cree en ese Dios que está lejos de nosotros. Y la Escritura nos dice, Dios está obrando en la vida de cada persona todos los días. Pero el mundo sigue buscando quitar esas bendiciones y que el mundo no lo conozca. Que el mundo no conozca lo que Dios es capaz de hacer. Y aquí es donde quiero decir esto. Dice, mi fe puesta en su plan. Esto es lo segundo que tengo que hacer. Para combatir mis dudas, debo reconocer el Mesías que tenía que haber venido, el Mesías que vino y lo que Él hizo acá en la tierra, sin quitarle nada. Porque lo que está escrito es lo que Él hizo. Dice Juan, esto se ha escrito para que conozcan lo que Él hizo. No tengo que quitarle los milagros, no tengo que quitarle nada de lo que Él hizo, para tratar de conocer al Jesús que realmente vivió acá. O quitarle para hacer de Jesús un ser divino, completamente cuando la Escritura nos manifiesta que Él es 100% hombre y 100% Dios. Cuando conocemos que Él se hizo hombre para habitar entre nosotros, como dice Santiago, hasta lo último. Dice hasta morir y muerte de cruz para salvar a la humanidad. Cuando yo reconozco a ese Mesías, puedo poner mi fe en el plan que Él tiene para mi vida. Dice el versículo 6 de Mateo capítulo 11, y estas son palabras dadas para Juan el Bautista. Afortunado el que no dude de mí. Dice la versión en inglés, afortunado el que no tropiece, ¿no? El que no tropiece por mi causa. Es decir, a veces tropezamos porque esperamos de Jesús cosas que no son, cosas que son materiales, cosas que el mundo nos ha hecho creer que Dios va a hacer. Pero la misma Escritura dice, Dios no obra de la forma que el ser humano quiere que Él obre. Dios tiene su plan para mí. Dios tiene su forma de actuar en mi vida. Estoy seguro que el pueblo de Israel hubiera querido en Egipto que Dios le diera una espada e ir ellos mismos a actuar contra Faraón. Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel creyera en aquel que los estaba liberando. Y por eso trajo las plagas, cosas que ellos no podían hacer por sí mismos, cosas que ellos no podían ocasionar. Entonces, hermanos, este texto dice, afortunado el que no dude de mí. Y termino con esto. El mundo se va a encargar de hacernos dudar de Dios, de quitar los milagros que Él ha hecho, de quitar las maravillas que Él ha hecho, de justificar que la creación y todo lo que ha acontecido en el mundo no pertenecen a Dios. Que todas esas cosas están ahí porque sí. Van a querer hacer eso para que nosotros dudemos de Dios. Faraón, cuando recibió a Moisés y a Aarón, y él lanzó su vara al suelo, mandó a traer a los magos del pueblo para decirle a Moisés, estos magos que yo tengo acá también pueden transformar una vara en una serpiente. ¿Qué es lo sorprendente de tu Dios? Y dice que en ese mismo momento la serpiente de Moisés devoró a la serpiente de los magos. Y cuando Moisés tomó aquella serpiente en sus manos, se volvió a transformar en vara.
Pero el mundo siempre va a querer decir, esto también lo puede hacer el hombre. Y la verdad es que no. Las maravillas de Dios están ahí. Las maravillas de Dios existen ahí. La única forma de combatir la duda espiritual que viene a mí por causa del mundo es reconociendo cómo es el Mesías que Dios envió, el Mesías que Dios mandó, y aceptándolo tal y como es, para poder ser parte del plan que Dios tiene para mí y no dudar de ese plan. Es difícil, es complicado, pero tengo que combatir la duda que hay en mi cabeza.